buenas tardes mis apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos a su programa Conociendo el Santuario. Recuerden que estamos estudiando algunos conceptos sobre el santuario y esperamos de que podamos seguir aprendiendo de la mano de nuestro Señor. Recuerden que en la anterior clase decíamos de que el santuario propone una unidad religiosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que contrario a lo que muchas teorías el día de hoy se han sacado a la luz de las supuestas interpretaciones de las Sagradas Escrituras, en donde hay diversas religiones, diversas doctrinas. La Biblia me dice de que hay una unidad de pensamiento y a través del santuario se refleja eso. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una unidad de pensamiento, una unidad de acción, una unidad en todo lo que gira en torno al Evangelio. Recuerden que también decíamos que es importante considerar el hecho de que el santuario terrenal tiene un origen dentro del entorno celestial y que así como existe un santuario terrenal, también existe un santuario celestial. Y hablábamos acerca de los argumentos necesarios para poder determinar de que en el cielo existe un lugar, un palacio donde Dios mora y donde realiza también todo su ministerio por los hombres y para los hombres. Muy bien, mis apreciados, hoy vamos a estudiar otro punto, 3 puntos de vista más sobre el santuario. Vamos a estudiar cuál fue el objetivo de Dios al poder crear o al pedirle que se le hiciera un tabernáculo en medio de su pueblo. Vamos a también a estudiar en qué se relaciona el santuario con el hecho del pacto, y también vamos a estudiar el día de hoy cómo se relacionan el concepto del santuario y el término santidad. Pero antes de empezar a estudiar el día de hoy, quiero que allí donde usted está, incline su cabeza, incline su rostro y vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, que tu morada es en lo más alto, lo más sublime de los cielos. Damos gracias, Señor, porque en estos momentos nos permites, nos das un instante para poder abrir tu santa palabra. Queremos, Señor, seguirnos capacitando por medio de ella, amado Padre Celestial. Que tú seas, Señor, nuestro guía, nuestra luz, nuestro maestro a la hora de abrir las Sagradas Escrituras, y que, Señor, podamos abrir nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo se deposite en nosotros para llevar este entendimiento, Señor, a la vida diaria, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos de que nos amas y sabemos de que nos instruirás por medio de esta clase. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis apreciados. Vamos a estudiar y a repasar algunas cosas que ya vimos en la clase pasada que nos van a servir también para esta clase. Quiero que recuerden que estábamos estudiando en la clase pasada de que Satanás decide tentar a la familia humana. En medio de su tentar a la familia humana, Satanás engaña a la mujer y engaña al hombre, y debemos recordar también de que con la entrada del pecado a este mundo se empezó a crear una barrera entre lo que antes estaba unido y era una unión íntima entre el hombre y Dios. Pero ahora con la entrada del pecado, la Biblia me dice que se crea una barrera espiritual, una barrera que nos separa de lo invisible, del mundo espiritual, y por eso al son de hoy nosotros no tenemos ojos para ver los mundos espirituales, no tenemos la oportunidad de dialogar directamente con Dios. Pero también nos enseña que después del pecado Dios hace intentos por poder reconciliar la idea de la separación entre el hombre y Dios y poder unir las dos partes para que volvieran a vivir en comunión íntima como Adán y Eva tenían la posibilidad de vivirlo. Así que uno de esos intentos que Dios hace es el santuario. Y vamos a recordar algunas citas bíblicas en donde Dios ordena a Moisés construir un santuario. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Abran sus Biblias, tomen su apunte. En el libro de Éxodo, el capítulo 25, el verso 8. Dice allí el Señor a Moisés: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, mandó Dios a Moisés. Luego dice en otro texto, en Éxodo capítulo 40, el versículo 38, dice allí que había en el extremo, en el externo de su presencia, de allí del santuario, la nube, que también tenía aspecto de fuego por la noche,
estaba sobre el tabernáculo a la vista de toda la casa de Israel. Y esta nube, recuerden que era la presencia de Dios que andaba con el pueblo de Dios. En algunas partes del libro de Éxodo dicen que esta nube era un ángel, y en otras partes del Éxodo nos aclara de que ese ángel era el ángel de Jehová, y todos sabemos que el ángel de Jehová es Jesús. No vamos a entrar en detalles sobre ese tema, solamente sabemos de que la presencia de Dios estaba habitando en medio del pueblo de Israel por medio de la presencia del santuario. Hay otro texto, Éxodo 29, 45 al 46. Hacia este fin se movía la inmigración de Egipto. El propio Dios afirma que esta es la razón de la misión divina de rescatar a Israel de la esclavitud. Miren lo que dice: yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová. Este es el objetivo por el cual Dios había rescatado a su pueblo. Primero, porque quería habitar en medio del pueblo de Israel. Y segundo, porque quería él convertirse en el Dios del pueblo de Israel. Aunque ya lo era, quería recordarle a los israelitas que Dios era su Dios, de que el Dios de ellos era él. Y sigue diciendo que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Cuál fue el objetivo por el cual Dios los sacó de la esclavitud del pecado? No solamente por él haber escuchado tanto el clamor de ellos, las súplicas que ellos elevaron más de una vez por querer ser liberados, sino que también fue por el único objetivo de que Dios quería habitar en medio de ellos. Ese era el objetivo del Señor, llevarlos al desierto para poder allí él habitar con ellos. Hay otro texto en Levítico 26, 11 al 13. Dice: yo pondré mi morada en medio de ellos, y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dice allí: yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais sus siervos. Rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. El santuario visible centraba la atención de Israel en el empeño de Dios en efectuar una reconciliación con la humanidad. Ese era el empeño de Dios, y Dios siempre ha tenido el empeño de poder establecer una relación con la raza humana. De aquí, mis amigos, que debemos partir de un principio, y es que no tenemos a un Dios que es ajeno a la problemática humana. No tenemos a un Dios que nos sufre con nosotros el flagelo del pecado. No, todo lo contrario. La Biblia me plantea bajo este término del santuario de que Dios camina con el ser humano, de que Dios conoce el problema del ser humano, la problemática del ser humano. Dios está con nosotros, anda con nosotros, nos escucha, está caminando con nosotros. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Ahora miren lo impresionante que hay en el libro del Éxodo, porque es que el libro del Éxodo me enseña a mí de que Dios me libera de Egipto. Y en muchas partes de la Biblia se relaciona a Egipto con el pecado. Entonces, en otras palabras, el libro del Éxodo me enseña a mí de que Dios lucha por liberarme de la esclavitud del pecado, y después de que me ayuda a liberarme de la esclavitud del pecado, me lleva a encontrarme con Él, a vivir en íntima comunión con Él. Eso hace Dios en el libro del Éxodo. El santuario israelita estaba pensado para recargar visiblemente la apasionante verdad de que Dios estaba presente entre su pueblo de forma excepcional e íntima. El debacle religiosa de Israel en el Sinaí fue debido en parte al deseo de la nación de tener una señal visual constante en la presencia de Dios, del Dios al que ellos adoraban. Voy a dar algunas cosas que es interesante contextualizar acá. Número uno, el pueblo de Israel, aunque era el pueblo escogido por Dios desde antes, ¿cierto? Desde la era patriarcal, Dios había hecho un pacto con ellos, un pacto con los padres Abraham, Jacob y Isaac, ¿cierto? Pero había un problema, y es que el pueblo de Dios llevaba más de 400 años en una esclavitud, en donde además de la esclavitud, los hebreos probablemente habían adquirido muchas costumbres de la cultura pagana egipcia. Así que muchos de ellos, como habían pasado distintas generaciones, muchos de ellos tal vez se olvidaron de su Dios y adquirieron muchas costumbres del pueblo de Egipto. Una de esas tantas costumbres era el hecho de que el hebreo se acostumbraba a ver al egipcio, que siempre tenía una deidad física visible.
de que los egipcios tenían supuestamente a sus dioses de esculturas, los tenían presentes en sus casas, en los lugares donde iban, siempre habían dioses, esculturas de dioses egipcios. Así que cuando el pueblo de Israel salió, sucedió algo muy peculiar, y es que en el Sinaí, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo pidió a Aarón una imagen de Dios, porque querían ver al Dios que ellos adoraban. Entonces construyeron un becerro de oro. Luego Dios, al ver esta problemática, todos sabemos el tumulto, la discordia que se generó y cómo Moisés tiró las tablas de piedra al piso. Luego, todos sabemos esta historia. Ahora, Dios, viendo esta necesidad, mis apreciados, y esto entendiendo de que Dios no necesita estructuras para vivir, ¿no? A Dios no se le puede adaptar dentro de estructuras humanas, así que podemos solamente entender la hechura del santuario bajo el punto de vista de que el pueblo era débil, y como era débil, necesitaba saber visiblemente de que Dios estaba con ellos. Por esa razón existía el santuario, no porque Dios tuviera la necesidad de una casa para vivir allí. No exactamente por eso, Dios tenía su morada, pero ahora el pueblo necesitaba saber de que había cosas que se estaban haciendo en el cielo, y ahora el pueblo necesitaba verlas aquí en la tierra, porque era un pueblo débil, era un pueblo que si no veía no creía, y aun cuando veían el poder de Dios dudaban del poder de Dios. Así que Dios decide instaurar su morada física aquí en la tierra. El objetivo divino de volver a tener comunión con la humanidad y de restaurar la relación original avanzó más allá del primer escalón del santuario israelita con el milagro de la encarnación de Dios. Ojo muy bien, voy a explicar esta frase acá. ¿Por qué dice acá que el milagro de la unión, ¿cierto?, con Jesucristo pasó más allá del primer escalón del tabernáculo terrenal? Cuando los israelitas iban a hacer el sistema de los sacrificios en el libro de Levítico, todos los israelitas comunes podían ingresar solamente hasta el lugar del atrio, y tenían que ingresar al lugar del atrio limpios, habiendo sido perdonados de sus pecados, y solamente podía entrar al lugar santísimo el sacerdote, y eso que solamente lo podía hacer una vez en el año. Del resto, el sacerdote solamente entraba hasta el lugar santo. Ahora, ¿qué implicación trae esto? Ahora Jesús viene, se baja Jesús desde el lugar santísimo, pasa por el lugar santo, llega al atrio y se conecta con la raza humana, porque Jesús vive con la raza humana. Eso significa el hecho de que Jesús haya traspasado el santuario, porque Jesús traspasó todas esas barreras, rompió los límites que habían entre el ser humano y el santuario, y ahora Dios habitaba con el ser humano. Entonces miren que el tabernáculo terrenal, aun cuando era un medio que Dios había creado para generar su presencia dentro del pueblo, tenía muchos límites, tenía aún muchas barreras, que el mismo Jesús en el Nuevo Testamento vino e intentó romper, porque la Biblia dice lo siguiente, Juan 1:14, y el Verbo, hablando sobre Jesús, se hizo carne y habitó. El Shekno, plantar una tienda entre nosotros, y habitó entre nosotros, vivió entre la humanidad. Entonces Jesús llevó más a plenitud lo que el santuario quería hacer en el desierto. Dice el profeta, ojo muy bien a lo que dice el profeta Juan en el libro de Apocalipsis, hablando de romper esas barreras, hablando de romper la barrera del pecado. Miren lo que dice allí en Apocalipsis 21, 2 y 3, 22, 3 y 4. Dice el profeta, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios se ha abierto ahora a los hombres, ya no hay límites, ya no necesariamente tiene que ir solamente el sacerdote, y ya no va a estar sesgado esto a la vista humana. Dice acá Juan de que el tabernáculo de Dios, el santuario de Dios, estaba abierto a todos los hombres. Él morará con ellos. ¿Quién? Dios morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, se devolverá en el final de los tiempos la unión que el enemigo Satanás trató de destruir, la unión entre Dios y el hombre. Ese era uno de los tantos propósitos del santuario, restablecer, reconciliar, redimir esa unión entre Dios y el ser humano. Dios habitó en medio de nosotros, Jesús habitó en medio de nosotros, y en el futuro Dios habitará en medio de nosotros. Ahora, este mismo texto del profeta Juan nos abre paso a la siguiente sección, el santuario y el pacto.
vamos a hablar del pacto que Dios instauró con Abraham. Ustedes retroceden allá por la Biblia, en la historia bíblica, y encontrarán de que Dios le instauró el pacto a Abraham diciéndole: yo seré tu Dios, ¿cierto? Vamos ahora a analizarlo allí. Pero yo quiero que recordemos nuevamente la cita aquí de Juan. Miren lo que dice para que leamos en la parte final lo que era la sección del pacto. Apocalipsis 21, 2 y 3, 22, 3 y 4. Dice: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira aquí lo que dice: Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estarán con ellos como su Dios. Es decir, en otras palabras, el pacto abrahámico, el pacto edénico, digamos así, el pacto con Adán y con Eva, el pacto sinaítico, era sencillamente uno, y era que el pueblo de Dios se convertía en el pueblo de Dios y Dios se convertía en el Dios del pueblo. Pero para que eso se pudiera dar, ¿cierto?, esa conciliación entre el ser superior Dios y los seres humanos, tenía que haber un catálogo de condiciones. Eso se refleja en varios digamos así, en varias evidencias de la antigüedad de cómo se hacían los pactos. Más adelante lo vamos a analizar en esta misma sección. Por ahora quiero que recordemos también lo que nos dice el libro de Éxodo, el capítulo 29, versículos 45 y 46, para recordar nuevamente el pacto. Dice: yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová su Dios, quien los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Ese era el pacto que Dios había diseñado con la raza humana. Vamos a estudiar un poco sobre ese pacto. Muy bien. Hay dos palabras que debemos entender bien en la Biblia, dos palabras hebreas. La palabra es la palabra eduk, que muchas veces se halla en la Biblia, en la parte del Éxodo exclusivamente, para señalar como la palabra testimonio en el español. Y encontramos tabernáculo del testimonio, tienda del testimonio, las tablas de la ley, inclusive también se le llama tablas del testimonio. El arca que las contenía recibía el nombre del arca del testimonio. Y para ver estas citas de lo que estoy diciendo, encontramos Éxodo 25, 22, Éxodo 31, 18, Éxodo 38, 21, Números 9, 15. Todas estas citas bíblicas nos enseñan de que tanto el arca como la ley, como la tienda o el tabernáculo eran señalados como la tienda del testimonio con la palabra hebrea eduk. Ahora, también existe una palabra hebrea para mencionar la palabra pacto. Es la palabra brit. En varias partes del decálogo, de la Biblia, se señala el decálogo como las palabras del pacto, de las palabras brit. Tenemos citas bíblicas que nos señalan Éxodo 34, 28, Deuteronomios 4, 13, y el arca del pacto también la encontramos en la Biblia, Números 10, 33. Esto señala también la palabra brit, la palabra pacto. Entonces, a la luz de la Biblia, y podemos decirlo que gramaticalmente podemos encontrar una similitud, una digámoslo así, sinonimía o algún parecer entre la palabra brit y la palabra eduk. Es decir, son palabras sinónimas, son palabras parecidas, son palabras que son amigas la una de la otra, que significan prácticamente lo mismo, tienen un significado muy similar, la palabra eduk y la palabra brit, que son las palabras testimonio y las palabras pacto. Muy bien. Vamos a recortar, teniendo en cuenta estas palabras, teniendo en cuenta esta situación técnica de las palabras hebreas. Quiero hacerles un paréntesis. Es necesario que usted estudie en hebreo. Recuerde que la Biblia fue estudiada en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego koiné. Es necesario que para que usted entienda un poco más de las escrituras pueda estudiar estos 3 idiomas, por lo menos conocerlos. Vamos a retroceder y vamos a dar parte del origen de ese pacto en Génesis 17, 7 y 8. Dios había prometido a Abraham: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, un pacto perpetuo, es decir, un pacto con características eternas, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El pacto era de que Dios sería el Dios de Abraham y de toda la descendencia de Abraham. Levíticos 26, 9 al 12.
Yo me volveré a vosotros y afirmaré mi pacto con vosotros. Yo pondré mi morada en medio de vosotros, andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Aquí en Levítico, Dios está recordando al pueblo de Israel el mismo pacto que ya le había hecho a Abraham, de que él iba a ser su Dios y de que ellos serían el pueblo de Dios. Pero más adelante observaremos de que ese pacto tiene algunas condiciones. Vamos a repasar tal vez otra cita bíblica. Salmos 105, 8 al 11. Salmos 105, 8 al 11. Vamos a ver, Salmos 105. A ver qué nos dice la palabra. Salmo 105, si usted ya lo encontró, tenga allí en su Biblia. Salmo 105, 8 al 11. Dice allí la palabra del Señor. Se acordó para siempre de su pacto, hablando allí David de Dios, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno. Mira aquí que David es claro, el salmista David. Dios instauró ese pacto con Abraham, se lo recordó a Isaac, se lo recordó a Jacob y lo renovó también con Israel. Es decir, un pacto eterno. Y así siguiendo esta seguidilla, ¿cierto? Esto del texto de Salmos, vamos a recordar lo que estaba escrito en ese pacto. El salmista David allí lo recuerda, versículo 11, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consistió que nadie los agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ojo que fruto de esa relación entre Dios y su pueblo, esa relación íntima, Dios prometió de que les iba a dar tanto a Abraham como al pueblo de Israel, también les iba a dar la tierra prometida, fruto de que ellos establecieran esa unión con Dios. Entonces aquí está mencionando David un complemento de ese pacto, un producto de ese pacto, ¿cierto? Entonces Dios también a nosotros nos promete en el libro de Hebreos que así como el pueblo de Israel tal vez rechazó en un momento la oportunidad de vivir en la Canaán terrenal, Dios también establece para nosotros ese pacto de que Él nos puede dar la tierra nueva, pero esta vez el libro de Hebreos señala de que no es la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. Es decir, es un mismo pacto que se ha dado para Abraham, se dio para Isaac, se dio para Jacob, se restauró en Israel y también sigue para nosotros. Un pacto sempiterno, un pacto donde Dios nos pide que nosotros convirtamos de Él nuestro Dios y que nosotros seamos el pueblo de Él. Ahora, para nosotros poder entender el hecho de que somos pueblo de Dios, y como somos pueblo de Dios, estamos íntimamente obligados, digámoslo así de alguna manera, no obligados, sino para que suene más en un tono bíblico, estamos inmersos en la oportunidad de tener que cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo actual. Para ser colombianos, nosotros nos hacemos guardadores de una ley llamada la Constitución. En los tiempos antiguos, digamos así, los reinos mayores subyugaban a los reinos menores, y para permitir la existencia de los reinos menores, los reinos mayores exigían un sinnúmero de leyes que los reinos menores debían acatar para que ellos también pudieran tener funcionamiento, pudieran vivir como reinos. Por ejemplo, los judíos vivían en un tiempo bajo el Imperio Romano, y los romanos imponían ciertas leyes, y para que los judíos pudieran existir como nación debían cumplir ciertas leyes que los romanos tenían. Dentro del pueblo de Dios también nosotros estamos vinculados a un pacto, estamos vinculados a ser observadores de unas leyes, y ya como lo hemos visto y hemos señalado que la palabra pacto se le señala en varias partes del Antiguo Testamento al Decálogo, y dimos un ejemplo de ellos, Éxodo 34:28, Deuteronomios 4:13, señalan allí estas citas que el Decálogo es, digamos así, los argumentos, las condiciones de ese pacto, ¿cierto? Entonces, la Biblia nos enseña que debemos ser guardadores de aquellas condiciones para poder ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros ser llamados hijos de Dios. Así se sellaban los pactos antiguamente. Cuando una de las partes incumplía, y en especial la parte subyugada,
subyugada, incumplía ese contrato, inmediatamente el pacto se anulaba, inmediatamente el pacto dejaba de existir. Entonces, para que el pacto de Dios permaneciera, el ser humano debía mantenerse bajo las ordenanzas de Dios, debía seguir considerando a Dios como su Dios y debía acatar las órdenes de Dios. De lo contrario, si el ser humano se aleja de las condiciones del pacto, tanto en el pasado como en el presente, se dejan de cumplir para los seres humanos que se alejen de Dios, ¿no? Pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se alejó de Dios y la razón del pacto con ellos literalmente se terminó con ellos, ¿no? Y para algunas partes de la raza de ellos no se cumplió el pacto con ellos. Por eso muchos de ellos murieron destruidos. Algunos de ellos divagaron más de 40 años en el desierto y fueron otros los que disfrutaron de la tierra prometida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos cumplir las condiciones de ese pacto. El pecado es la barrera que separa a la humanidad con Dios. Llevó a la expulsión de Adán del Edén. Como entonces podía un Dios santo entrar en una relación íntima de pacto con una nación de seres humanos pecadores? Ojo muy bien. Les voy a decir algo. El santuario terrenal tenía un eje, tenía un punto de vista principal. Miren, el pecado diseñó tanto una barrera entre Dios y los seres humanos que Dios no podía habitar en medio del ser humano, en medio de la pecaminosidad del ser humano. Así que tenía que haber una solución, tenía que haber un camino en medio de dicho pacto. Tenía que haber un camino, un momento, una solución por la cual Dios pudiera unirse con la raza humana, pudiera estar con la raza humana. Esa acción o ese ritual se nos demarca en el libro de Éxodo, el capítulo 24, los versículos 3 al 8. Vamos a leer y a contextualizarnos en este capítulo. Libro del Éxodo, el capítulo 24, los versículos 3 al 8. Quiero que abran sus Biblias y allí lo leamos. Éxodo 24, 3 al 8. Cuando lo hallen, digan en sus mentes, amén. Muy bien. Dice allí, Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Oh, muy bien, que aquí hay varias cosas interesantes que leer, que hacer. Primero, la historia aquí cortita que hemos leído, dice que Moisés leyó las leyes y todo el conjunto de leyes, todo el conjunto de pactos, ¿cierto? Moisés leyó todos estos libros en donde estaban escritos el pacto de Dios con la raza humana y las condiciones que eran las leyes que Dios había establecido para su pueblo y para nosotros hoy en día. Y dice que luego de que él hiciera eso, en la mañana siguiente, lo que hizo inmediatamente después fue edificar altares, hacer sacrificios. Luego con que la sangre del cordero, y la sangre del cordero es rociada. ¿Sobre qué es rociada? Volvamos a leer el texto. Dice en versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Miren, había algo que existía, que menciona la Biblia, que era el único conducto por el cual Dios podía restablecer su unión con la raza humana, y era el derramamiento de la sangre. Alguna sangre debía ser derramada para que el hombre pudiera ser purificado, y la única forma
de que el hombre pudiera ser purificado es a través de una sangre pura, y el único que podía dar la sangre pura era Jesús. En este caso es representado en el Antiguo Testamento por el Cordero. La paga del pecado de la muerte, ¿cierto? Dice la Biblia. Y tenía que alguien entrar en reemplazo del ser humano y vivir el producto del pecado del ser humano, que era la muerte. Es decir, solamente el derramar sangre podía actuar de manera purificadora sobre el hombre. Ahora, yo no sé, a la luz de las escrituras y bajo el concepto teológico, no se sabe qué significa de que la sangre fuera esparcida y fuera derramada, ¿cierto? Sobre ¿quién? Sobre el altar. No se sabe qué condiciones o qué pudiera significar ese acto o ese ritual. Lo cierto es que se derramó sangre, lo que valía era la sangre del Cordero. En muchos textos de la Biblia nos señalan que la única manera por la cual nosotros tenemos redención, purificación, es a través de la sangre. Levítico capítulo 17, versículo 11, afirma allí el texto bíblico de que la sangre sacrificial, esa misma que estaba allí viendo y ofreciendo Moisés, dice en Levítico que esta sangre hace expiación por nuestras almas, es decir, hace expiación de nuestros pecados. Luego en Hebreos el capítulo 9, los versículos 10 al 22, dice el texto bíblico, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces está diciendo que para poder establecer el pacto entre Dios y la raza humana tenía que haber el derramamiento de una sangre, y que esta sangre iba a producir en el ser humano remisión de pecados. Mateo capítulo 26, versículos 27 al 28, Jesús mismo dice en la Santa Cena, haciendo referencia a la copa, al vino, dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para perdón de los pecados. Entonces, todo el sistema del sacrificio que se hacía en el santuario, su eje principal era precisamente demostrar la redención que existía en la sangre de Cristo Jesús, que es la sangre de Cristo Jesús la que nos redime de todo nuestro pecado. Por eso hay una íntima relación entre el santuario y el pacto. El lugar donde se hacían los sacrificios continuos en el antiguo Israel era en el lugar del atrio del santuario. Entonces el Señor está aquí diciendo que la sangre que Él iba a derramar en la cruz del Calvario iba a ser en remisión de los pecados de toda la humanidad, de todo el pueblo. Dado que la mente hebrea asocia el derramamiento de la sangre con el perdón del pecado, pisamos terreno firme si suponemos que Israel percibía en cierto grado que la sangre del pacto había quitado de alguna manera simbólica la barrera del pecado, permitiendo con ello que la nación entrara en una relación especial de pacto con Dios. Después, desde el punto de vista de Dios, esta nueva unión era tan solemne y tan estrecha como el vínculo matrimonial, esta figura usada a veces para describirla. Vamos a leer el libro de Ezequiel, el capítulo 16, versículo 8. Libro de Ezequiel, el capítulo 16, el versículo 8. Es decir, lo que está diciendo aquí el autor es que con la sangre derramada de Cristo Jesús, con la sangre del sacrificio, se establecía un vínculo de unión entre Dios y la raza humana. Había remisión de pecados, y como había limpieza de pecados, eso permite de que el hombre se pueda acercar a Dios, o que Dios se pueda acercar a la raza humana. Ezequiel 16, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 16, versículo 8. Dice allí la palabra: pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Interesante, aquí hablándole el Señor a Jerusalén, y haciéndole aquí digamos así, la analogía. Está diciendo aquí que prácticamente Jerusalén se volvió su esposa. ¿Por qué? Porque Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel, y ese pacto, versículos anteriores, dice que convenía un derramamiento de sangre.
Habla allí en versículos anteriores: yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije vive. Si te dije cuando estabas en tus sangres vive, te hice crecer como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda por completo. Pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite, dice el Señor. Entonces Dios hizo un pacto con Jerusalén, con el pueblo de Israel, y eso significa la unión del matrimonio, una unión íntima como la unión del matrimonio. Dios advirtió que la desobediencia a su voluntad rompería la relación del pacto, lo hemos dicho en Levítico 26, 14 al 16. Levítico 26, 14 al 16. Dice allí la palabra del Señor: nos muestra allí de que el principio de la eternidad del pacto con nosotros es que seamos obedientes al Señor. Levítico 26, 14 al 16 dice así: pero si me escucháis y cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, yo también haré con vosotros estos: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pero pues vuestros enemigos la comerán. El Señor anulará el pacto con nosotros si nosotros desobedecemos los estatutos del Señor. Así que hasta aquí hemos establecido de que Dios instaura un pacto con su pueblo, un pacto en donde el Señor declara primeramente de que Él va a ser nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo, pero para que esto pueda suceder, dice la Biblia que es necesario obedecer a los estatutos, y si no obedecemos a los estatutos, este pacto dejará de existir para con el pueblo de Dios. Y si nosotros cumplimos con el pacto, también nos dice que habrá un premio, y es la Canaán celestial, la misma Canaán que le fue prometida a Abraham, la misma Canaán que le fue prometida a Israel, también será prometida a nosotros, y es la Canaán del cielo si seguimos el pacto y cumplimos las condiciones que Dios ha dejado del pacto, entre ellas el decálogo, la ley del Señor. Ahora, teniendo en cuenta todo esto del pacto, debemos decirle que el final de este objetivo de Dios querer establecer una relación con la raza humana y ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo, es sin duda alguna que al momento de que el ser humano pueda vivir esa íntima comunión con Dios, tengamos el concepto claro de lo que es la santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es santo, justo y bueno. Hay una palabra hebrea para la palabra santidad, y es una, digamos así, una palabra abreviada en 3 letras, QDS. Es un verbo, es un sustantivo y es un adjetivo en más de 800 pasajes del Antiguo Testamento, y se califica con este adjetivo a Dios. Este adjetivo QDS tiene varias, digamos así, varias terminaciones. Una de esas terminaciones es la palabra Mikash, que significa un lugar sagrado o santo, Éxodo 25:8. Y luego tenemos también la palabra Akadesh, que significa también santidad. Se traduce también en la Reina Valera 95 como el santuario, en Éxodo 36:1, 3 al 4 y versículos 6 también, ¿no? Aparece la palabra santidad a través de las palabras Kadesh, Akadesh y Midash, ¿cierto? Son las dos palabras que se refieren a la palabra santidad. Ahora, ¿qué concepto nos da el santuario sobre la santidad? De ahí que todo lo relacionado con el tabernáculo era calificado de santo. ¿Por qué el santuario era considerado como santo? ¿No? Ustedes van a encontrar de que en muchas partes también del Éxodo, en especial tal vez en el momento cuando Dios se encuentra con Moisés en aquella zarza ardiente, Dios declara de que ese lugar es santo, ¿cierto? ¿Por qué razón ese lugar es santo? Porque la presencia de Dios lo hace santo.
Ahora podemos decirle que también esos lugares eran santos porque eran apartados para el uso sagrado. Vamos a ver, el lugar en que tú estás, tierra santa es, Éxodo 3:5. De aquí que todo lo relacionado con el tabernáculo era calificado de santo, las vestiduras sacerdotales, el aceite de la unción, así como el propio tabernáculo, su inmobiliario y su sacerdocio también eran santos. Eso lo dice Éxodo 28, 2, 30, 32, 36, 40 y 9 al 15. Esos son los versículos que nos hablan de la santidad del santuario. La unción ritual fue el acto mediante el cual Moisés dedicó oficialmente el tabernáculo, sus accesorios y su personal para el servicio divino. Pero el conjunto se volvió en último término sagrado o separado para la presencia y la aprobación del propio Dios. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, dice acá el texto bíblico de Éxodo 29, 43 al 45. Será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces el texto señala dos cosas. Primero, que lo que hacía santo estas cosas, este lugar y a estas personas que estaban allí en el santuario, era la presencia de Dios. Y número dos, se hacían santos estas cosas, no porque esas cosas fueran santas en sí, sino porque estaban consagradas para el servicio del Señor. Y como estaban consagradas este espacio y estas cosas y esas personas que estaban en el santuario estaban consagradas para el servicio al Señor, también se les llaman santos. La santidad de Dios conlleva sus perfecciones morales. Es completamente justo, en él no hay absoluta oscuridad y moral alguna. ¿En dónde se señala eso? Precisamente en el santuario. Estábamos diciendo acá y reitero nuevamente que la santidad de Dios demuestra que Dios es un Dios absolutamente perfecto y correcto. Todo lo que se hacía en el santuario, si ustedes analizan el libro de Levítico, cuando el mismo sacerdote tenía que lavarse las manos antes de entrar al lugar santo, y ver toda la limpieza que se manejaba y la purificación que se manejaba dentro del santuario, nos refleja eso el carácter de Dios, de que en Dios tenemos un ser que es recto, que es perfecto, que es santo, que no admite ninguna imperfección, que es un Dios que no se alegra de las impurezas, sino se alegra de encontrar a su pueblo de una manera moral y de una manera perfecta. Éxodo 20, capítulo 34, versículos 6 al 7. Una nación santa. Así como su santuario era santo, la Biblia en Éxodo 19, 6 pedía de que el pueblo de Israel también fuera una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Levítico 19, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Miren lo que le dice, les manda a decir Dios por medio de Moisés a Israel: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Instaurado el santuario, Dios le pide a su gente, a su pueblo, y nos pide a todos nosotros hoy. En Levítico 19, 1 y 2 nos dice: santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Entonces Dios nos pide santidad. Éxodo 19, 6. Somos un reino de sacerdotes, dice allí el libro de Éxodo, de gente santa, pueblo adquirido por Dios. La inscripción los habría retado a una consagración continua de sí mismos, física, mental y espiritualmente a Dios. Miren, la santidad es un proceso de santificación mental, física y espiritual, y es algo continuo. Por eso, y aquí voy a sacar un análisis. El pueblo de Israel tenía que ir a hacer sacrificios diarios, porque por medio del sacrificio tenían remisión de pecados, perdón de los pecados. Y así como el pueblo de Israel diariamente obtenía eso por medio de los sacrificios, eso significaba de que Dios pedía al pueblo de Israel que continuamente buscaran la santidad, lucharan por encontrar la santidad. Por eso se pedía el sacrificio diario en el libro de Levíticos. Por eso se pedía que continuamente el pueblo se acercara al santuario para ofrecer su sacrificio. Porque Dios quería una santidad continua. Eso quería Dios del pueblo. En el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 5, dice así el profeta Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y luego dice allí que el profeta Isaías pide o clama a Dios un proceso de purificación para él no ser expulsado de la presencia de él. He aquí que esto tocó mis labios. Luego dice el profeta allí que un ángel tocó los labios del profeta Isaías y dijo: y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La gracia divina capacitó con ello al profeta a seguir de pie sin falta en la santa presencia, aceptado y en paz. Quizás no carezca de significado que el agente limpiador fuera tomado del altar del incienso, el altar de la intercesión mediadora. Impresionante es, porque es que el libro de Isaías, el capítulo 6, demuestra que Isaías estaba en visión delante de la presencia del Señor. Y al darse cuenta de Isaías, en el capítulo 6 de su libro, de que estaba en presencia del Señor, pues se dio cuenta y se miró a sí mismo y vio la cantidad del pecado que él tenía. Entonces, al mirar su pecado, Isaías pide ser purificado, pide ser hallado limpio, y inmediatamente un ángel coge digámoslo así, una ceniza del altar del incienso, una parte del altar del incienso, agarra eso, el ángel, y toca el labio de Isaías, e inmediatamente se purifica Isaías a petición de lo que él había dicho, de poder permanecer en la presencia del Señor. Entonces, eso se aplica también para el pueblo de Israel. La invitación cuando hace Dios a instaurar un santuario en medio de ellos, porque el santuario quedaba en medio del campamento, era una invitación a saber de que ellos estaban delante de la presencia de Dios. Y como estaban delante de la presencia de Dios y la presencia de Dios es santa, eso invitaba al pueblo a mantener una santidad, a estar en procura de buscar la santidad. Mis apreciados, hoy en día Jesús muere entre nosotros. Y cuando Jesús muere en tu corazón, tú estás en procura de la santidad. Tú estás en procura de buscar el perdón de tus pecados. Pero saben, mis apreciados, si Dios no mora en medio de nosotros, pues no hay necesidad de eso. Cuando en tu vida tú sientes que no mora Jesús, no es necesario buscar la santidad, porque no hay necesidad de pedir el perdón de los pecados, no hay necesidad de hacer lo que hizo Isaías, de suplicar el perdón. Pero cuando tú quieres que Jesús habite en tu vida, tú debes buscar el perdón. Voy a terminar mi sección de esta clase leyendo del libro de Salmos, el capítulo 51. Salmos, el capítulo 51, el versículo 17. Dice allí el salmista David, en Salmos 51, 17. De la siguiente manera: dice así el Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere de nosotros el Señor? Que tengamos un sacrificio, y ese sacrificio consiste ahora en tener un espíritu quebrantado. ¿Y qué significa tener un espíritu quebrantado? Tener un espíritu de arrepentimiento, de avergonzarnos de nuestras malas acciones. Eso significa un espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado, porque cuando tú te humillas delante de la presencia del Señor, es cuando el Señor no nos desprecia y va a querer en nosotros poner su santidad. Salmo 32, 1 al 2. Salmo 32, 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por esa razón debemos estar en procura de buscar la santidad, para ser perdonados de nuestros pecados. Cuando tú eres perdonado de tu pecado, estás en búsqueda de buscar la santidad. Entonces el santuario nos ha enseñado a día de hoy tres cosas en esta clase. Nos ha enseñado primero de que tenemos a un Dios que busca de muchas maneras restablecer su relación con el hombre, con cada uno de nosotros. Número dos, que cuando el Señor restablece su unión con el hombre, pacta un pacto con nosotros. Y ese pacto consiste en varias cosas. Número uno,
que Él será nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Número 2, que para que nosotros podamos vivir ese pacto, Dios ha derramado por nosotros su sangre, ¿cierto? Y esa sangre sirve para redimirnos de nuestros pecados, y esa sangre es la firma de ese pacto. Que cuando nosotros vivimos en obediencia, número 3, obtendremos el premio de ese pacto, que será la Canaán celestial, así como para el pueblo de Israel iba a ser la Canaán terrenal. Y número 3, la tercera lección que nos enseña el sistema del santuario en esta clase es que cuando tú habitas en el santuario, cuando tú entiendes el santuario, entiendes de que el ser humano debe estar en procura de buscar la perfección, de buscar la santidad que solamente encontramos en Cristo Jesús. Y cuando se restablece esa unión, cuando vivimos en íntima comunión con Dios, es cuando se restablece en nosotros la santidad. La santidad. Eso quiere Dios con nosotros. Eso quiere Dios con nosotros, que nosotros le busquemos a Él, que aceptemos su sacrificio en la cruz y vivamos una vida en santidad. Tenemos un Dios que es santo, tenemos un Dios que es un Dios de pactos, y tenemos un Dios que quiere restablecer su relación con cada uno de nosotros, los seres humanos. Que el Señor Dios te bendiga, que el Señor Dios alce a nosotros su rostro, y que el Señor Dios ponga a nosotros paz. Porque no hay nada mejor, mi apreciado amigo, que estarnos a cuentas delante de la presencia del Señor. Y eso significa el perdón de los pecados. Eso significa vivir en santidad. Eso significa ser parte del santuario. Que Dios te bendiga. Recuerden, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dios te pueda bendecir.